Buenos días, queridos estudiantes, estimados padres de familia, les saluda el profesor Jason Espinal. El día de hoy vamos a tener nuestra quinta clase del curso de álgebra. Vamos a ver clasificando letras con números. Específicamente vamos a clasificar expresiones algebraicas. Vamos a ponerles nombre según la cantidad de términos que conforman cada expresión. Tenemos en primer lugar al monomio. El monomio se parece mucho al término algebraico porque es un único término, ¿no?, que conforma la expresión. Por ejemplo, 3x al cuadrado, 4a de c, 7x cubo y cuadrado son monomios. ¿Por qué? Porque no se unen a ningún otro término. Están solos. Monomio, mono, unidad, nomio, en este caso término, ¿ok? Bien, lo siguiente sería conocer los polinomios. Y los polinomios son aquellos que están formados por dos o más términos, ¿sí? En este caso vamos a conocer las expresiones donde se unen dos términos o hasta tres términos, ¿sí?, que son llamadas los binomios y trinomios. Un binomio es una expresión que está conformada por dos términos que están unidos por una adición o una sustracción, es decir, por un signo más o por un signo menos. En este caso tenemos a más 5, 5x cuadrado menos 3x cuadrado, y cubo, y x menos y. Profe, pero en el primer ejemplo 5 no tiene letra, no tiene variable. Cuando encontramos una expresión como esta a más 5, hacemos referencia a que el segundo término es un término independiente, porque cuando es un número y no tiene variable, no tiene letra, se le denomina término independiente, pero igual también se contabiliza. Por eso es que a es un término y 5 es otro término. Son dos términos y eso hace un binomio. Y recuerden, binomio, dos, nomio, términos. Dos términos, ¿ok? Vamos ahora a conocer el trinomio. Cuando hablamos de un trinomio, estamos haciendo referencia a una expresión que está conformada por tres términos que están unidos por una adición o una sustracción, como en los siguientes ejemplos. A más B más C. A es un término, B es otro término, C es otro término. En la expresión 5x menos 3y más 4z encontramos también tres términos. Y en la última, xy más 3z más 2. Aquí también encontramos tres términos y nuevamente encontramos un término independiente, ¿sí? El 2. Cuando encontramos número solito se le denomina término independiente y también se contabiliza en un polinomio, ¿sí? Muy bien. Para que recuerdes de manera práctica, cuando decimos, por ejemplo, monomio, hacemos referencia a un solo término, binomio, dos términos y trinomio, tres términos. Como les decía en la clase hoy día por el Zoom, monomio, unidad, mono, solo uno, binomio, como bicolor. Cuando hablamos por ejemplo, en la camiseta de Perú, hablamos de la bicolor, dos colores, blanco y rojo. Y cuando decimos trinomio, podemos recordarlo cuando hablamos del helado de tres sabores, ¿no?, que le dicen trisabor, tricolor, o también hay uno que se llama trica. Entonces, monomio, un término, binomio, dos términos, y trinomio, tres términos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de binomios, trinomios y monomios. En el primer caso tenemos, por ejemplo, a más b es un binomio, ¿sí? Tenemos dos términos, justamente son dos variables. En el segundo ejemplo tenemos z a la sexta más y a la sexta menos x a la sexta. Están unidos por signo, por una suma y una sustracción, un signo más y un signo menos, y se unen tres términos. El tercer ejemplo es un monomio, solamente está y a la sexta. El cuarto ejemplo encontramos x al cubo más x al cuadrado más x. ¿Sí? Son tres términos distintos. Y finalmente, nuestro quinto ejemplo es 3pq menos 5. ¿Recuerdan?
3, PQ es un término algebraico, y menos 5, el 5 lo estamos considerando como un término independiente y por eso se cuenta como un segundo término y por eso es un binomio. Muy bien. Nuestra ajuste y tarea la hemos resuelto durante nuestra clase a través del Zoom y es parecida a los ejemplos que hemos visto, ¿no? Nos dice que completemos el cuadro y para ello tenemos que reconocer en este caso los términos de cada expresión. Por ejemplo, aquí hay un más, aquí hay un menos y esto separa los términos. Aquí hay un término, dos términos, tres términos, trinomio. En este segundo ejemplo tenemos x, un término, más 2y. 2y es el segundo término, es un binomio. En este caso, s a la quinta está solo, es solamente un término, se llama monomio. Igualmente es con 4n al cubo, ¿sí? No hay otro término, así que se llama monomio. ¿Correcto? Vamos a llamarlo monomio. En el siguiente ejemplo dice n a la quinta menos 3. Si tenemos n a la quinta menos 3, n a la quinta es un término y este menos 3 también es otro término. Era un término, ¿recuerdan cómo dijimos que se llamaba? Término independiente. Muy bien. A continuación tenemos xy menos yz más xz. Aquí hay un término, xy menos yz es otro término y más xz es el tercer término. Sería, perdón, aquí arriba hay un error, voy a corregirme, binomio. Y aquí sería un trinomio. Muy bien. En este penúltimo ejemplo tenemos 2m al cuadrado más 3n al cubo. Y esto tendría que ser 2m al cuadrado un término, 3n al cubo otro. Sería un binomio. Un binomio. Finalmente, 6x menos y más 3 sería un trinomio. ¿Por qué? Porque 6x es un término, menos y es un segundo término, y más 3 es el tercer término que lo llamamos o lo conocemos como término independiente. ¿Sí? Recordemos bien, monomio, un solo término, binomio, dos términos unidos por sumas o restas, y el trinomio, tres términos unidos por sumas o restas. ¿Sí? Les agradezco su tiempo y su atención. Recuerden que para cualquier consulta o duda estamos a su disposición a través del WhatsApp. Que tengan muy buenos días. Gracias por su atención.